Si observaron el momento en el que Milei anunció el decreto de necesidad y urgencia con una multiplicidad de artículos y medidas, entre ellos no sé cuál es la necesidad y urgencia de que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas o de que a Argentina llegue una empresa de internet satelital propiedad de Elon Musk con la publicidad del presidente mediante. Habrán notado que había entre los funcionarios presentes una persona que vestía un traje un tono más claro que el resto. Esa persona en aquel entonces, y por lo menos en el momento que estoy emitiendo estas palabras, no tenía un nombramiento concreto como funcionario de este gobierno nacional. Parece que al final sí va a ser funcionario del gobierno nacional. Esa persona es nada más y nada menos que Federico Sturzenegger, a quien se lo pudo ver alrededor de esos días con miles de hojas anunciando lo que iba a ser tanto el decreto como la llamada ley ómnibus, que es una reforma constitucional de facto porque se mete con multiplicidad de cuestiones, desde la educación, cuestiones laborales, hasta el ridículo pedido de que no se pueden juntar 3 personas en una plaza sin avisarle previamente al Ministerio de Seguridad. Ahora bien, si la libertad de mercado avanza, se presentó como lo nuevo, como que sus políticas son planteos nuevos que nunca habían ocurrido en la Argentina y tiene funcionarios que ya han estado en otras ocasiones, entonces es tan lo nuevo porque el mismo Federico Sturzenegger ha participado del gobierno de Menem, del gobierno de la Rúa, del gobierno de Macri y ahora parece que también está participando en la redacción tanto de este decreto como de esta autodenominada ley ómnibus. Por eso es que a partir de una nota escrita en enfanterrible.com.ar, escrita por Rodrigo Saboretti, me voy a tomar el trabajo de transmitir las palabras arrojadas en esa nota periodística para que nos enteremos y nos pongamos al tanto de quién es Federico Sturzenegger. Che, loco, antes de seguir, hagan la gamba y dejen un me gusta, suscríbanse, que eso siempre viene bien. Federico Sturzenegger, la pluma de Javier Milei. Federico Sturzenegger fue funcionario de la Rúa, Menem y Macri. Ahora tiene un rol clave junto a Javier Milei, a quien le entregó en su despacho la ley ómnibus y tuvo mucha participación en el mega decreto. Pero, ¿qué hizo antes de llegar hasta aquí? Entonces, si ya participó en estos gobiernos, ¿qué tiene de nuevo este tipo? ¿No era que venían a tirar afuera a la casta? Bueno, parece que el afuera no era para la denominada casta política. A lo sumo será para algunas ideas políticas. La primera cadena nacional del presidente Javier Milei lució una escénica imitando la realizada en 1991 por Carlos Saúl Menem, cuando también anunció por aquel entonces la desregulación de la economía. Pero la imitación performática no pasó solo por un montaje estético, sino que allí se encontraban personajes que parecían no haberse movido de su sitio hace más de 20 años. A pesar de que el gabinete no iba a contar con integrantes de la casta, entre comillas, lo cierto es que la mayoría de los y las ministras son figuritas repetidas de la política, como el caso de Federico Sturzenegger, un argentino de bien. Nació en 1966 en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, a 6 kilómetros del límite con Córdoba, famosa por ser la cuna de históricos jugadores de fútbol como Bernabé Ferreira, Amadeo Carrizo y Ernesto Mastrangelo. A diferencia de estos últimos, Fede creía tener habilidades en la pintura y la literatura, pero sus magros resultados lo empujaron a seguir el camino de su padre, Adolfo, reconocido economista ligado a Acción por la República, organización liderada por Domingo Cavallo. No sé si les suena. Criado en una familia típica de la casta de la derecha conservadora, Sturzenegger, hijo, creció en los círculos rojos de empresarios y economistas sedientos por desregular toda intervención estatal que perjudicara al libre mercado. Luego de realizar la primaria en la escuela pública número 36 y el secundario en el famoso Colegio Nacional de La Plata, decidió completar sus estudios en su otra patria, Estados Unidos. Allí se formó como economista en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su regreso a la Argentina ocurre a finales del primer mandato del peronista Carlos Saúl Menem, más precisamente en 1994. Bueno, es discutible si Menem era peronista, más allá de su afiliación partidaria, si de su gestión realmente fue peronista comparado con los gobiernos, por lo menos comparado con el de Perón del 46 al 55. Pero bueno, sigamos.
Fue entonces invitado a oficiar como jefe en YPF entre 1995 y 1998. Este es maravilloso. Vuelve al país en el 94, en el 95, toma, ya sos funcionario en YPF. ¿Quién pudiera? Invitado a oficiar como jefe en YPF entre el 95 y el 98, de la mano del por entonces presidente de la Estratégica Empresa Nacional, el ingeniero industrial José Alberto Estensoro, quien gestó la privatización de la petrolera, siendo la mayor operación llevada a cabo hasta el momento sobre una empresa de su tipo en toda América Latina. Este sería su primer cargo en los 28 años que lleva trabajando en la administración pública. Más allá de que hemos mencionado solamente el primero, 28 años en la administración pública, va un poco en las antípodas de lo que predica la libertad de mercado avanza, de que bueno, hay que destruir el Estado, achicar el Estado al mínimo, la cero participación del Estado en las cuestiones sociales y todo al privado. No porque no haya que trabajar en el sector privado ni fomentar el trabajo en el privado, sino porque en este caso estamos hablando de un tipo que justamente si algo conoce o algo habrá experimentado es la administración pública. A fines de la década de los 90, Sturzenegger renunció a YPF e ingresó como decano en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, cargo que ocuparía hasta el 2000 y al que volvería en 2002, hasta el 2005. En el medio de su refugio académico, el economista cumplió funciones como, atención, secretario de Política Económica del gobierno de Fernando de la Rúa, donde se le adjudicó parte de la responsabilidad en históricas decisiones como el blindaje al Fondo Monetario Internacional y el megacanje, políticas destructivas para la estructura económica estatal que sobreendeudaron al país en casi 100.000 millones de dólares, generando una de las mayores crisis sociales de la historia moderna. Imaginemos una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Una Argentina distinta. Una Argentina distinta. El que las hace, las paga. El que las hace, las paga. Una Argentina distinta. Viene una Argentina distinta. Sin privilegios para los políticos. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y acá quiero aprovechar para recordar en su momento una declaración o una publicación o un discurso en sí de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014, por entonces presidenta, referida a la cuestión judicial que hizo o hace, porque tiene sus consecuencias presentes aún, el megacanje de 2001. 16 de junio de 2014. El blindaje y el megacanje. La estafa financiera más grande de la historia argentina. La deuda externa impagable se renegoció una y otra vez con un único resultado: el crecimiento exponencial de los montos adeudados. Esto escribía Cristina en relación al sobreseimiento que recibieron varios de los imputados en esta causa. El viernes 6 de junio, la Cámara Federal porteña sobreseyó por prescripción a 9 implicados en la causa por el megacanje de la deuda que se llevó adelante en 2001. Se trata de 8 exfuncionarios del gobierno de la Rúa y el banquero internacional David Muldorf, que nunca pudo ser llevado a declarar ante la justicia argentina. En esta causa se investigan las abultadas comisiones que se pagaron a 7 bancos internacionales y de esta forma el ex ministro de Economía Domingo Cavallo quedó como el único procesado. Los exfuncionarios que fueron sobreseídos son, entre tantos otros, Federico Sturzenegger, que en su momento era secretario de Política Económica. Y se suman Jorge Baldrich, ex secretario de Hacienda, Julio Dreisen, ex subdirector de Financiamiento, Horacio Liendo, ex asesor del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, Ernesto Marcer, ex procurador del Tesoro, Carlos Molina, ex director de la Oficina Nacional de Crédito Público, Norberto López Isnardi, ex director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público, y Guillermo Mondino, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía, como dato extra, hermano de la actual canciller o cancillera Diana Mondino, que es o que fue el megacanje. A pesar de haber sido anunciado como un remedio a todos los males, pronto quedó claro que el blindaje no solucionaría los problemas que afectaban a la economía argentina. Por esta razón, las autoridades se embarcarían en otra nueva solución mágica que recibiría el nombre de megacanje, ya con Domingo Cavallo, nuevamente, como ministro de Economía. El megacanje pretendía aliviar los pagos de intereses y de capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva que permitiera pagar en un mayor plazo. Sin embargo, ese canje iba a tener un costo exorbitante e implicaría seguir incrementando la deuda externa. La propuesta, como no podía ser de otra manera, provenía de un banquero,
David Muldorf, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston. La propuesta sería recibida con los brazos abiertos por el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y su secretario de Política Económica Federico Sturzenegger. A primera vista, la operación parecía sencilla, beneficiosa para el país. Se canjeaban 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos con vencimiento hasta el año 2031. Sin embargo, la operación aumentó la deuda del país en un volumen inimaginable. El peritaje de la causa judicial por el megacanje realizado por el experto en ingeniería financiera Moises Resnick Brenner sostiene que el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. 7 fueron los bancos implicados en esta fenomenal estafa y obtuvieron 150 millones de dólares en comisiones. Los bancos eran Banco Francés, Santander, Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. El ideólogo, David Muldorf, cobraría en carácter de comisiones 20 millones de dólares. Recordemos que tuvo su relación con este último banco, Credit Suisse First Boston. Los bancos y las AFJPs, entre paréntesis, que en aquel entonces administraban las jubilaciones en Argentina, aportaban al canje títulos por el valor de 27.000 millones de dólares para ser canjeados por los nuevos papeles de deuda del país. Sin embargo, 20.000 de esos 27.000 millones de dólares ya estaban en la cartera de los bancos y de las AFJP. Por lo tanto, las abultadas comisiones que cobraron fueron por hacer intermediarios financieros de sí mismos. En otras palabras, era como un pasamano de guita. ¿Cuáles fueron los resultados del blindaje y el megacanje? Los resultados del blindaje y el megacanje fueron contundentes. Antes de embarcarse en estas operaciones hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares. Con posterioridad al megacanje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de dólares y para el año 2003 alcanzaría la friolera suma de 102.000 millones de dólares. Retornando a la nota de base, de Macri a Milei, un viaje de ida. En el año 2008, Horacio Rodríguez Larreta le presentó a Mauricio Macri, quien decidió ubicarlo como presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocuparía hasta el 2013. Recordemos que Larreta también participó del gobierno de la Rúa como interventor del PAMI, dicho sea de paso. Entre el 2013 y el 2015, Sturzenegger decidió jugar a fondo por el PRO y entró como diputado nacional hasta 2015, año donde el partido derechista lograría el hito del siglo para este espectro político: arribar al poder sin realizar un golpe de Estado. Y como dato extra o como curiosidad, le prestó bastante atención a Durán Barba a la hora de tener que enfrentarse a las cámaras de televisión o algún tipo de debate frente a algún candidato de otra fuerza política. Coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Maybe you've heard about him. He's a very famous political consultant in Latin America. And he says, look, I want to ask you to do 4 things in this debate. You just do 4 things and you'll be okay. We'll all be okay. And okay, fine. So what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that. So just don't waste your time. That's not relevant for people. So please forget about proposing anything. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today. And says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. En su corta carrera como legislador, fue autor de distintos y frustrados proyectos de ley, tal como el que tendía a modificar el derecho constitucional a la protesta, la obligatoriedad escolar a partir de los 3 años
y la idoneidad para ingresar a la administración pública. Bueno, el documento sobre la protesta planteaba una serie de condiciones para llevar adelante un corte de calle o de ruta, como ser que se garantizara libre circulación en la mitad de los carriles, como también dar aviso 24 horas antes a la autoridad competente, entre otras condiciones, lo que se relaciona bastante con uno de los artículos de la denominada ley Ómnibus, de que si te vas a juntar con 3 personas o más en una plaza tenés que avisar al Ministerio de Seguridad. Vaya locura. Lo que se relaciona también con lo que fue el 2001 y esa gran manifestación y aquel estallido social, ¿no? Por las medidas que venía tomando el gobierno desde la década del 90 completa hasta el 2001, con más el corralito y los bancos que se quedaron con la guita, etcétera, justamente, ¿no? Por el blindaje y el megacanje. Pero bueno, volviendo ya a mediados de este siglo. Con Macri ya en la presidencia, Sturzenegger fue elegido para encabezar el Banco Central de la República Argentina, donde creó los polémicos créditos hipotecarios, unidades de valor adquisitivo, UVA, y las letras del Banco Central, LEVAX, origen de las letras de liquidez, LELIX, política que logró en su momento la empatía del actual presidente de la Nación, quien en la actualidad, paradójicamente, reconoce en estos títulos uno de los mayores problemas de la economía argentina. La inflación tras su gestión en el Banco Central fue del 47,6%, cuando había proyectado una meta menor al 15%, consiguiendo finalmente la cifra más alta de los últimos 27 años, cuestión que Milei nunca criticó. Luis Caputo y Federico Sturzenegger en el medio de que el primero reemplazara al segundo en el Banco Central, 14 de junio de 2018, foto La Política Online. Luego de su distanciamiento con el PRO, el economista fue profesor en la Universidad de California de los Andes y profesor de políticas públicas de la Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard. Nunca una universidad pública nacional, claramente. Es recién en la pasada disputa electoral donde su apellido comenzó nuevamente a copar los titulares de los principales diarios del país, luego de que sus 2 veces compañera de gobierno, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, rechazara sumar a su plataforma el proyecto Bases para la Reconstrucción de la Argentina. El economista fue con su otro conocido, Javier Milei, quien aceptó el documento de más de 3.000 hojas y supuestamente 1 año y medio de trabajo. El León no solo lo eligió por sobre sus históricos asesores, tales como Carlos Rodríguez y Emilio Ocampo, sino que además colocó a su plan bajo un mega DNU y una ley ómnibus, que son hoy la columna vertebral del proyecto del oficialismo. ¿Podrá el hijo de Adolfo y el niño prodigio de Cavallo concluir con el sueño de los economistas, empresarios y políticos liberales de Argentina de debilitar de una vez y para siempre la intervención estatal en la vida económica del país? Espero que no. En definitiva, este tipo es Federico Sturzenegger. Algo extra para agregar es que meses antes de las elecciones de 2023, en marzo aproximadamente, escribió una nota en perfil cuyo título era Si es posible cerrar la grieta, en la cual cuenta que se cruzó con el ministro de Obras del menemismo, Dromi. El mandamiento 1, que ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, resulta que va a cenar a un lugar, se encuentra con Dromi y dice: recuerdo que el primer ítem en su lista, Dromi le decía que había que ser, fue expropiar C5N. El segundo, intervenir los hoteles de Cristina. Y así, la lista de Dromi, dice Sturzenegger, no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno. En ese momento pensé que aquello era una locura. Creía que ganaríamos las elecciones, que demostraríamos que las cosas se podían lograr sin hacer bullying a nadie y que los resultados nos permitirían consolidar los cambios en el tiempo. Y nos vamos abruptamente al final del artículo, que es mucho más extenso, y que cierra de esta forma. Hoy en día, su receta no me parece tan loca ni descabellada. A veces pienso que es el único camino posible. Expropiar, no cerrar, expropiar C5N y quitarle los hoteles a Cristina. Digamos, no es nada que no se haya intentado durante el gobierno de Mauricio Macri. Y además imagino que en las próximas horas arreciarán las expresiones de repudio por esta intención de censurar a un medio de comunicación. Ya lleva muchas horas esto, no he visto muchos repudios. Ah, ¿no? No, la verdad que no. Después por esa nota fue citado a declarar. Pero bueno, ya fue sobreseído del megacanje y es como parte de la justicia la vía libre para que pueda repetir esa acción desde algún lugar de gobierno, o por lo menos dándole indicaciones a otro para que cumpla con
las medidas que él ya tomó en su momento en 2001 o cuando estaba a cargo del Banco Central durante el gobierno de Macri. Saber, por ejemplo, las razones de la modificación de la ley de administración financiera. Lo que se modifica de esa ley no es un capricho ideológico que se impuso en un determinado contexto político, es el resultado de un aprendizaje que hicimos como sociedad después de la crisis del 2001, del default del 2001, en donde se estableció que si un gobierno va a reestructurar una deuda tiene por lo menos que mejorar 2 de 3 condiciones que tienen que ver con la tasa de interés, con el capital adeudado y con el plazo. Y eso se deroga la necesidad de que pase por el Congreso y además se deroga una ley que habíamos puesto hace poquito que es un límite al monto o al porcentaje en moneda extranjera en el que se puede endeudar el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el objetivo? Si esto lo escribió Sturzenegger, que es el mismo autor del megacanje, por el cual aprendimos que no había que hacer esto, entonces quiero saber, ¿esto es una amnistía para Sturzenegger? La modificación de la ley de administración financiera, ¿es una ley de amnistía para Federico Sturzenegger, que no es funcionario del gobierno? ¿Es una suerte de revancha, de reivindicación de lo que hizo en el 2001? Para no hacerla más larga, como yapa, dejamos algo que dijo comparando a un matrimonio con la eliminación de las agencias de turismo, cosa que propone, entre tantas otras, desregulaciones, el DNU o la ley Ómnibus. De regular para que el Estado se desentienda y que, bueno, cada cual se arregle como sea. Eso de comparar una agencia de turismo con el matrimonio le habrá quedado de los consejos de Durán Barba. En fin, espero que por lo menos sea útil y que por lo menos tratemos de pensar a la hora de ver la política, de prestar atención a quién es quién y si ya tuvieron alguna participación en gobiernos anteriores, qué tanta influencia han tenido, qué consecuencias trajeron sus decisiones. Evidentemente la de Sturzenegger a la gente que labura muy buenas consecuencias no les habrá traído, si no pregúntenle a quienes perdieron algún familiar en las revueltas de 2001 o quienes tuvieron que salir a saquear porque no les quedaba otra para morfar. En fin, hasta la próxima. Cuídense mucho. ¿Qué querés? Cada uno haga su emprendimiento como monotributista. El señor que pone una agencia de turista y te invita a escalar. Exacto. Y no tiene condiciones de seguridad mínimas y hay alguien que, voy a dar un ejemplo, que tiene un accidente. Claro. Y después se da vuelta y dice, ¿cómo habilitan una empresa de turismo? Te voy a dar, claro. ¿Viste que te puedo dar un ejemplo? Sí, por favor. ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? Ayúdame. No, está clarísimo. El matrimonio. El andinismo es como el matrimonio. No, lo que te quiero decir